Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, espero que anden bien. Buenos días, si lo están viendo la mañana. Bueno, espero que hayan disfrutado primero de este tiempo de buscar al Señor, de adorarlo, de estar juntos, o si les toca estar en una casa solos o con su familia, que hayan disfrutado de ese tiempo de buscar al Señor, orar y adorar. Y si todavía no lo hiciste, te invito a que le pongas pausa y primero tengan un tiempo como familia, como iglesia, para abrir nuestro corazón a Él, antes de que su palabra pueda entrarnos, que nosotros podamos abrirle nuestro corazón. Si hay cosas que están doliéndonos o hay cosas que nos están molestando o incomodando, que le podamos abrir el corazón al Señor. Y si hay cosas que estamos viendo también que tenemos que agradecerle y adorarlo por eso, que lo hagamos con libertad, de la manera que sea, poniendo canciones o viendo videos, o orando, o escribiendo, no sé, la forma que les sea más natural, pero separen ese tiempo, porque ahí empezamos esta conversación con el Señor. Lo clave de lo que viene ahora es que nosotros podamos tener un corazón abierto, dispuesto, enseñable, para que lo que el Señor nos quiera decir lo podamos recibir y poner en práctica. Así que bueno, ahora sí, seguimos. Bueno, vamos a seguir con el libro de Hechos. El domingo pasado nos compartían acerca de Hechos 8 y empezó un poco la historia acerca de Felipe, pero antes de meterme en el pasaje y todo, quiero contarles algo. Desde chico me gustan un montón los superhéroes, un montón. Soy súper fan y me gustaban mucho los X-Men. Y varios superpoderes de los que tenían ellos o que tienen, porque el otro día también vi una peli, me encantan. Por ejemplo, está Nocturno, que se llama en latino, que se podía teletransportar de un lugar a otro, o había otros que podían leer la mente, como el profesor Xavier. Y todas esas cosas, o Superman que puede volar, o Spider-Man que puede tirar telarañas y andar por todos lados, y genial. Y pensaba en esto, ¿no? Porque mucho tiempo para mí era como, bueno, eso está ahí y la vida de fe está por otro lado. Bueno, me gustan los superpoderes, pero mi vida de fe no tiene nada que ver con los superpoderes ni nada de eso. Pero el Señor desde hace un tiempo me viene animando y me viene mostrando cómo algunos deseos de esos de tener ciertos superpoderes también estaban en su corazón. Por más flashero que nos parezca, también estaban en su corazón. Hace unos meses, en el último campamento de Aviva, me acuerdo que en un momento vino el Marcos y oró por mí, y siento que ahí el Señor me dio un montón de cosas que estaban en mi corazón, de sueños que estaban ahí, y ahí puso algunos dones. Y es muy gracioso pensar cómo esos dones tienen que ver con eso. Por ejemplo, puso el don de discernimiento, de poder entender lo que el otro está pensando, y por ahí no es de la manera que yo creía que iba a ser, pero puso esas cosas. Y así con cada uno de nosotros. Dice que el Espíritu dio dones a su iglesia conforme a su multiforme gracia. De distintas maneras a toda su iglesia le dio dones. Y creo que el Señor quiere animarnos a ver qué Él ya puso y qué Él quiere seguir depositando en nosotros. Pero algo que pensaba también acerca de estos superhéroes es cuál es su trasfondo, ¿no? Si vemos la historia de cada uno de ellos, la mayoría vienen de trasfondos muy tristes, o son huérfanos que han perdido a sus padres. Pensemos en Batman, pensemos en Superman, que se tuvo que ir a su planeta, pensemos en Spider-Man, empezamos a nombrar así superhéroes y todos han perdido a sus padres y están con familias adoptivas o en lugares, o están solos. Y el Señor
me mostraba que lo que hoy quiere mostrarnos es cómo Él tiene también algo superior a lo que por ahí conocemos naturalmente, de gente con superpoderes, pero que en el fondo tiene un montón de cosas sin resolver. Él quiere mostrarnos cómo con su Espíritu Santo Él no solamente nos adopta en una nueva familia y podemos ser sanados en nuestros corazones, como veíamos el domingo pasado. Él quiere limpiar nuestros corazones y quiere darnos poderes, pero desde otro lugar, con un corazón sano y limpio, que no está buscando lo suyo, lo propio, o el sentirse reconocido por los poderes que tiene o las cosas zarpadas que hace, sino que eso ya está sanado, y que desde ese lugar de estar sano que el Señor da en su gracia regalos, que eso significa dones, dar regalos que los da para su iglesia, para que los disfrutemos y para que bendigamos a otros. Así que bueno, vayamos al pasaje. El pasaje que nos toca hoy es Hechos, capítulo 8, del versículo 26 al 40. Si lo tienen ahí, búsquenlo, así me pueden acompañar. Voy a leer la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice así: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur, por el camino del desierto que va a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candas, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre le contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Puedes, respondió Felipe, si crees con todo tu corazón. Y el eunuco respondió: creo en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Tremendo pasaje. Me encanta esta historia, la verdad que me fascina. Como les digo, me encantan los superpoderes, y cuando me encuentro con esta historia, como veo que él es teletransportado de un lugar a otro, es como, ¿qué? ¿Eso está en la Biblia? Se me vuela la cabeza. Y la verdad es que de este pasaje podríamos hablar de un montón de cosas, pero hay algo puntual que siento que el Señor quiere transmitirme a mí, de lo que Él me habló a mí, y creo que quiere transmitir eso a toda su iglesia. Les cuento rapidito. Estaba un día haciendo unos trámites, comprando unas cosas, pidiendo presupuesto, qué sé yo, acá en Río Ceballos, y en un momento freno. Había pedido un presupuesto de una cosa en un lugar, y mientras espero que me lo manden por WhatsApp, me pongo a jugar con el celu, y estoy ahí en el auto sentado jugando con el celu, y siento que el Espíritu Santo me dice que deje el celu y que vaya al lugar de donde estaba esperando el presupuesto, que no lo espere ahí. Entonces digo, bueno, vamos. Dejo el celu, prendo el auto y prendo la radio, y aparece una radio cristiana, y
el locutor dice, bueno, vamos a compartir el devocional del día de hoy, que te encuentra Pepe. Y cuando lee acerca de qué era la historia, acerca de Felipe. Era lo mismo que yo ya venía pensando en estas semanas para compartirles hoy. Y para mí fue como, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Y entonces me puse a escuchar con atención y no escuché muy bien lo que decía, pero escuché el Espíritu Santo que me decía una pregunta, porque estaban contando ahí en el devocional, contaban un poco esto del contexto, ¿no? Esta historia de Felipe sucede, si nos acordamos, en un tiempo de avivamiento. Felipe había ido a predicar a Samaria, como era la comisión del Señor, había ido a predicar y la gente se empezó a convertir, la gente se empezó a acercar a Felipe, la gente lo empezó a reconocer a Felipe. Imagínense si decía cosas, si toda la ciudad decía cosas grandiosas acerca de Simón, un mago, un hechicero falso, cuánto más acerca de Felipe, que realmente vieron el poder de Dios. La gente era sanada, los ciegos veían, la verdad estaban ocurriendo un montón de cosas zarpadas, y ese era el contexto. Y mientras explicaban eso, el Espíritu Santo me dice en mi corazón, me dice esto: ¿estás dispuesto a a dejar la fama y el reconocimiento para ir detrás del siguiente paso que te propone papá? Repito, ¿estás dispuesto o dispuesta a dejar la fama y el reconocimiento para ir detrás del siguiente paso que te propone papá? Y eso fue como una bomba para mi corazón, como que realmente me hizo preguntarme un montón de cosas y me hizo ver mi corazón, tratar de empezar a ver con el Espíritu Santo qué es lo que había en mi corazón. Y después se lo compartí a mi esposa y también para ella fue muy fuerte, y creo que es algo que el Señor quiere decirnos a toda la iglesia. Lo que vemos después le pasa a Felipe es por esta disposición que él tiene. Todo esto zarpado que le pasa a Felipe, que el Espíritu Santo le habla, escucha algo específico, va, lo hace y después es teletransportado a otro lugar, todo eso está disponible para todos. Pero ¿por qué algunos acceden y otros no? Creo que tiene que ver un poco con esta disposición a no dejarnos guiar por la fama, las multitudes, la gente, quedar bien, estar en un buen lugar, tener onda, no sé, como dejar de lado todas esas cosas y poder mirar primero al Señor y seguir su voz a donde sea que nos lleve. Entiendo que siempre lo que el Señor tiene para nosotros es mucho mejor. Entendía también estos días que nosotros podríamos buscar con estos superpoderes que Él quiere darnos, con estos dones, podríamos buscar la fama, podríamos decir, bueno, vamos a las plazas, tiramos 1.000.000 de poderes y yo me hago conocido, porque quiero yo hacerme conocido. Y lo podríamos hacer, pero el Señor Jesús dijo en los evangelios, dijo: el que busca el aplauso de los hombres ya tiene su recompensa. Y el Señor le duele cuando dice eso, porque Él sabe la recompensa mayor que tiene para nosotros si nos animamos a entrar en sus caminos, en sus modos, en su forma, y seguir tras su voz, seguir tras sus pasos. Así que eso. Y algo que me llama la atención acerca de esta disposición, algo que lo veo muy claro de la disposición que tenía Felipe, es en este pasaje. En el pasaje 29 y 30 del capítulo 8 dice: el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre estaba leyendo al profeta Isaías. Pienso esto, muchas veces, ¿cómo tomamos las instrucciones del Señor? Cuando el Señor nos dice algo, entendemos que nos dice algo. Entendemos que el Señor nos dijo: confesá tu pecado. Entendemos que el Señor nos dice: perdoná al que te hirió, no le tomes en cuenta esa ofensa. Entendemos que el Señor nos dice: multiplicá lo que te di, invertí tiempo en estos dones que te di, con el arte, con las finanzas, con lo que sea, invertí en eso.
¿cuál es nuestra actitud? O aún si el Señor nos dice, honra a tu esposa, honra a tus padres, ¿cuán pronto, cuán rápido somos para ir y hacer eso? Si el Señor, no sé, yo pienso en mi vida. Tuve una discusión con mi esposa, por ejemplo. No pasa nunca, arre. No, sí, tuve una discusión con mi esposa. Me voy a mi pieza así, enojado, y siento que el Señor me dice, bueno, perdónala. No tomes más en cuenta esto. Andá, abrazala y ya está así. Y me doy cuenta la cantidad de veces que dilato eso, que me pongo a pelear con el Señor, que digo que no. Realmente son muy pocas, confieso esto, son muy pocas las veces que en mí está esta actitud de decir, sí, voy corriendo, voy a hacerlo ahora. No, sí, el Señor me dijo, anda a perdonar, porque ahí empieza este desarrollo de confianza con el Señor, donde empezamos a obedecer, a andar tras lo que el Señor quiere. Y veo esta actitud de Felipe. Felipe estaba sirviendo a las multitudes, empezó sirviendo a las mesas, después sirviendo a las multitudes y después sirviendo a una sola persona. Y él no estaba sirviendo al contexto, él estaba siguiendo la voz del Señor y lo hacía no sé, me salen palabras re viejas, con apremio, con premura, con rapidez. Y el Señor quiere que tengamos esa disposición de corazón, que podamos, cuando Él nos dice algo, por más que nos parezca difícil o hasta imposible, que vayamos rápido y lo hagamos, que vayamos corriendo. Si estamos dispuestos a ir corriendo a hacer lo que el Señor nos pide, Él está dispuesto a teletransportarnos al siguiente nivel. Realmente a veces hay cosas que Él nos pide que dependen de nosotros, de un acto de obediencia, pero hay cosas superiores, cosas mayores, que solo el Señor puede hacer. Como dice después, cuando salieron del agua, después del que bautizó al eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo tomó y lo llevó a otro lugar. ¿Por qué hizo eso? Porque él ya sabía, el Espíritu Santo ya había comprobado que si él le decía, ahora andate corriendo hasta Cesarea, que hasta donde, y él se iba a ir corriendo y dijo, yo sé que lo va a hacer, igual yo te llevo. Tenemos que aprender eso, a poder ir corriendo a hacer la voluntad de Dios para que Él no te les transporte al próximo nivel cuando Él así lo considere. Ahora bien, ¿para qué tenemos estos poderes? ¿Para qué tenemos estas habilidades? Y que por ahí te podés estar preguntando, y por ahí cerca del final me gustaría charlar un poquito de esto. ¿Cómo sé si puedo tener una conversación con el Espíritu Santo? ¿Cuáles son mis dones? Y eso quiero tocarlo muy poquitito al final. Pero acompáñame. Dice Mateo capítulo 20, dice lo siguiente, desde el versículo, Mateo 20 no. Sí, Mateo 20 al 28. Hay una discusión acerca de dos hermanos que quieren tener un lugar prominente en la mesa cuando el Señor venga, y está toda esta discusión. Después, si quieren, léanlo. Pero al final de toda esa cosa, porque querían poder y qué sé yo, el Señor les dice, ustedes saben, en el versículo 25 dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y pienso en esto, este servicio, esta administración que hacemos a las personas, no se trata de que nosotros
nos la demos de superpoderoso o lo que sea, sino de que podamos servir a las personas y que podamos dar nuestra vida en rescate por las personas. Cuando acá la palabra que usa acá para rescate habla de redimir, de pagar el precio por otro, de liberar a las personas de un lugar de miseria y de pena, de dolor. De eso está hablando cuando habla de rescate. Y el Señor nos invita a hacer lo mismo que Él hace y hizo por nosotros, que es dar su vida, dar nuestra vida en rescate por muchos. ¿Para qué tenemos estos poderes? ¿Para qué el Señor nos muestra cosas? ¿Para qué el Señor nos enseña acerca de orar por otros, o de la sanidad, o de por qué podemos sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios, dar una palabra de sabiduría, o sea, tener un conocimiento acerca de una situación y poder dar un consejo acertado, o saber algo? El Señor nos puede revelar algo de la vida de la otra persona que nadie nunca nos contó, y que capaz que esa persona nunca le contó a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Acá está al final del capítulo 20, el versículo 28, dice: sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Para eso estamos. Para eso el Señor nos da de sus dones, para dar nuestra vida en rescate. Pensemos en el eunuco. Él, y en la gente que después vio cuando él fue teletransportado. Él escuchó primero la voz de Dios y obedeció. ¿Para qué? Para que esa persona pueda conocer el mensaje de Jesús. Él después fue teletransportado a otra ciudad. ¿Para qué? Dice que él ahí anunciaba la buena noticia acerca de Jesús a todos. Y para eso, para anunciar el Evangelio, lejos está para sentirnos bien y que, oh, mirá, puedo sanar personas, qué copado que soy, sino para que las personas puedan ser llenas de fe, puedan recobrar el ánimo, aún puedan entender nuevas cosas, puedan ser sanados en su alma, en su corazón. Para eso el Señor nos da estos dones, estos regalos, para que así como tan gratuitamente nosotros los recibimos, los demos a las demás personas, ¿sí? Bueno, quiero avanzar un poquito más. Quiero contar otro ejemplo que está en la Biblia, ¿sí? Acerca de estos que a mí siempre me llamaban la atención. Otro personaje para mí favorito de los superhéroes es Flash, que puede correr súper rápido, otro poder que me encantaría para no llegar tarde a ningún lado, aunque Flash vive llegando tarde. Está en Primera de René Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos, ahí se me quedó, Primera de Reyes 18, 41 al 46. Dice esto: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo un ruido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber, y Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a mirar, y finalmente la 7ª vez su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. A todo esto habían pasado un montón de tiempo, creo que 7 años, sin que lloviera en esa región, porque Elías había dicho que no iba a llover. Y en este momento viene el sirviente de Elías y dice: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa, si no te apuras, la lluvia te detendrá. Pero poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel.
Acab iba en un carro así, supongo tirado por Ferrari, caballos zarpados, y viene Elías, que estaba en el monte, arriba de una montaña, sale atrás, sale mucho antes Acab, y sin embargo termina yendo mucho más rápido y va delante de Acab. Y por ahí pensamos en personajes como Elías y decimos, no, bueno, pero esos son los distintos, esos están tocados por una varita, esos son distintos, esa clase de experiencias no es para mí, pero Santiago habla acerca de Elías y dice lo siguiente, Santiago capítulo 5, versículo 16 y al 18, dice: Confiénsense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Acá tenemos, eran 3 años y medio, no 7. Y esto, otras versiones dicen, Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Elías era un hombre común y corriente. Hay un libro de MacArthur que se llama 12 hombres comunes y corrientes, que habla de los apóstoles. Todas las personas que nos encontramos en la Biblia, todos los relatos de personas que nos encontramos en la Biblia, no son personas distintas, no son personas con una genética distinta como son los X-Men. No, son personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, que tienen una relación con el Señor y que lo siguen, que lo obedecen, que lo buscan, y en esa búsqueda el Señor va dando dones, regalos, y podemos experimentar de esta humanidad renovada que el Señor tiene para nosotros, y podemos experimentar al máximo lo que el Señor quiere para nosotros y de la manera en que quiere que lo vivamos, como Él quiere que andemos y prediquemos el Evangelio. Porque en primera y última instancia es para eso que estamos, para poder anunciar las bondades de ese que nos sacó de lugares de tiniebla, de oscuridad, y que nos llamó a su luz, que es admirable, que es maravillosa, y para eso estamos, para anunciar estas verdades de Él. Y lo hacemos a través de manifestar estos dones también de sanidad. Esto es para todos. Animémonos a creer que es Dios el que nos habla. Muchas veces creemos, no, pero son mis pensamientos. Cuando creemos que estamos orando y el Espíritu Santo quiere empezar a hablarnos, a veces pensamos, no, pero soy yo. No, pero soy yo. Yo tuve una experiencia así hace poquito. Me levanté una mañana y me desayuno, me preparo para ir a trabajar, y cuando estoy por salir, tengo en mi corazón el nombre de un chico. Y que quería que nos juntemos ese día. Hacía un montón que no lo veía, pero quería que ese día nos juntemos a almorzar. Lo busco en mis contactos y no lo encuentro. Y bueno, salgo a trabajar, voy para un lado, después siento de ir para otro lado, voy para Unquillo. Cuando estoy en Unquillo, freno en un semáforo y quedo al frente del todo, y sale alguien con una guitarra a tocar y a hacerse unos pesos ahí en el semáforo. ¿Quién era? Este mismo chico, al que yo le había dicho a mi esposa antes, che, hoy lo quiero ver, y este chico estaba ahí. Entonces se acerca después que terminé de tocar la canción y digo, che, estoy buscando tu número, no lo encontré, quiero juntarme con vos. Al mediodía, cuando termino de trabajar, nos escribimos y le digo, che, quiero invitarte a comer a casa, ¿querés venir? Ya compramos todo, si no tenés planes. Y me dice, hoy es mi cumpleaños y no tenía ningún plan, quiero que nos juntemos, sí, de una, nos juntemos. Y fuimos, y fue un tiempo hermoso donde pudimos orar por él y bendecirlo, y le regalamos una Biblia, y fue realmente un tiempo zarpado, que Dios había planeado, Dios había soñado ese momento, y yo me llené de fe. Ese momento a mí me llenó de fe, de creer que realmente el Espíritu Santo me podía hablar a mí. Por ahí me cuesta esta idea, y se los confieso, por ahí no me es fácil para mí creer que el Espíritu Santo me habla, pero realmente tengo conversaciones con Él,
charlo acerca de toda mi vida, le consulto acerca de dónde comprar las verduras, dónde mejor voy a vender, y converso con Él. Tengo una conversación con el Espíritu Santo. Él me responde, yo le hago esas preguntas y Él me responde. Yo siento su guía y siento que a veces lo deshonro cuando creo que no es Él, que son mis pensamientos, que son mis ideas. Pero si yo le estoy preguntando al Espíritu Santo que me cuente algo, que me diga cómo hacer ciertas cosas, le pregunto a Dios y siento una respuesta, animémonos a creer que realmente el Espíritu Santo nos está hablando y obedezcamos eso que sentimos. Hay un pasaje en Santiago, y ya quiero ir cerrando con esto. Hay un pasaje en Santiago que dice, si alguien encuentra Santiago me dice, bueno, se lo relato. Dice, si ustedes meditan, escuchan con atención la palabra de verdad que los hace libres, la palabra perfecta que los hace libres, y la ponen en práctica y no se olvidan de ella, Dios los bendecirá por su obediencia. Y es muy importante esto, que podamos meditar en la palabra de Dios, no solamente en la palabra escrita, que también tenemos que meditar en ella, sino también en la palabra específica que Dios nos va dando para marcar cada día nuestro. Tenemos que meditar en eso, escucharla con atención. Una vez que lo escuchamos, tenemos que obedecer eso. No es solamente para que agarremos y, escuché al Señor, qué lindo. No, es para que obedezcamos lo que nos dice. Con esta misma actitud que tenía Felipe, de ir corriendo a obedecer la palabra del Señor. Y no olvidarnos, anotemos lo que el Señor nos dice. Hagamos, también al empezar a ponerlo en práctica, también hace que no nos olvidemos de lo que el Señor nos está diciendo. Así que los animo a eso, a escuchar con atención al Espíritu Santo. Si nunca han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, los animo a que escuchen al Señor, que le pregunten, Espíritu Santo, vení, que alguien que está en tu casa, ahí en la casa donde se juntan, que le digas, ¿cómo puedo hacer? Yo nunca escuché al Espíritu Santo, nunca me habló. Pedile y te van a guiar en una oración sencilla para que puedas decirle, Espíritu Santo, vení a mi vida. Y sencillamente eso. Y nos quedamos ahí en pausa esperando que el Espíritu Santo venga y llene tu vida y traiga luz a tu corazón. Él quiere hacerlo. No es para unos pocos, como decíamos, es para todos. Jesús hizo todo para que esto esté disponible para todas las personas del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Y Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y el Señor no te está mirando con ojos de condenación, Él te mira a través de Jesús y Él ve todo lo que Él puede hacer en tu vida y con tu vida. Y Él quiere regalarte el Espíritu Santo y todo lo que viene con Él, que es realmente hermoso, es una guía precisa. Ya no estamos solos, ya no tenemos que tomar nuestras decisiones solos, sino que tenemos a nuestro papá bueno que nos quiere guiar y que quiere marcarnos el norte, que tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros. Los animo ahora que mientras cerramos tengan un tiempo entre ustedes de compartir testimonios que han tenido ustedes con el Espíritu Santo. Le pedí a algunos hermanos, a algunos amigos de la iglesia que me comparten, que me manden audios con alguna experiencia que hayan tenido con el Espíritu Santo. Así que tengo algunos audios, los voy a pasar se los voy a pasar a los líderes de cada casa. Así que ahora se los van a poner al audio para que lo puedan escuchar. Si estás escuchando esta grabación grabada y no lo tenés, pedímelo y te paso los audios para que puedas escuchar algunos testimonios del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo trabaja, por ejemplo, en Elías, por ejemplo, en Felipe, pero por ejemplo también en tu vida y en la mía. Y Él quiere hacer cosas grandes con nosotros, quiere que podamos llevar su mensaje hasta lo último de la tierra y quiere que podamos, como decíamos el domingo pasado, poder ser sanados en nuestros corazones para hacerlo con un corazón correcto, pero hacerlo.
Los amo, espero que disfruten este tiempo mientras cierran, oren entre ustedes, bendíganse y bueno, nos estamos viendo en la semana. Los amo.